Os invito a una lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 al 29, donde se recoge la carta que el Señor envía por medio de Juan a la iglesia en Tiatira. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el cuarto mensaje del Señor a una iglesia, pero a la iglesia en general. Dije en la primera ocasión que consideramos este apartado de las cartas a las iglesias, que la interpretación correcta es indudablemente cada carta para cada iglesia, pero la aplicación es genérica. No podemos pensar que esta carta a la iglesia se refiere a un determinado periodo de la historia de la iglesia, sino a la iglesia en general. Y el Señor advierte por medio de esta carta de peligros que son habituales, que son normales, lamentablemente, en muchas iglesias del tiempo actual. Dios ha llamado a la iglesia en Éfeso a prestar atención sobre la marginación del Espíritu Santo, y se manifestaba especialmente en la falta de amor. La iglesia había dejado a un lado el primer amor. Advirtió el Señor a la iglesia en Esmirna sobre la disposición que tenemos para afrontar el sufrimiento. Luego escribió a Pérgamo sobre algunos que estaban introduciendo doctrinas equivocadas. Ahora tenemos una carta, la carta a Tiatira, que presenta un problema serio ya dentro de la misma iglesia, en la que no participa una persona, sino varias dentro de la congregación. Como siempre, hay tres cosas en cada una de las cartas, las mismas siempre en cada una de ellas. Primeramente el Señor, es decir, quien escribe la carta. En segundo lugar, el destinatario, la iglesia a quien el Señor escribe con todo lo que tiene que decirle. Y finalmente la demanda que Él establece para todo aquel que oiga este mensaje y escuche lo que Dios quiere decir y le preste atención. Primeramente, pues, el Señor. La presentación es muy sencilla, versículo 18. En primer lugar, el primer título que se da ahí es que quien escribe es el Hijo de Dios. Y en ese sentido habla de poder y de autoridad. Si es el Hijo de Dios, es Dios mismo en unidad con el Padre y con el Espíritu, por tanto es infalible. Es decir, lo que Dios dice no tiene cambio ni alteración. La iglesia debe prestar atención a sus palabras, porque es Dios mismo el que habla a la iglesia. Es el que sustenta a la iglesia,
por tanto quiere que la Iglesia tenga estabilidad sobre ese sustento. Es también el que es cabeza de la Iglesia y quiere que la Iglesia se oriente conforme a su voluntad. Dios, el Señor de la Iglesia, es el que habla en esta carta. El segundo título o la segunda manifestación del que escribe es que tiene los ojos como llama de fuego. Así se reveló ya a Juan, capítulo 1, versículo 4, en donde la gloria del Señor presentaba ojos como llama de fuego. Los ojos como llama de fuego penetran la oscuridad, descubren lo que hay en el interior, pero sobre todo el fuego va a tocar la obra o la acción que se está realizando y va a demostrar si se quema porque es del hombre o si permanece porque es de Dios. Los ojos del Señor revelan las cosas hechas en un modo, en una forma oculta y en una forma sutil. Lo que reservamos a nuestra intimidad y nadie sabe, surge de la mirada admirable del Hijo de Dios. Quiero decirte que comiences ya ahora mismo a pensar que el Hijo de Dios está mirando tu vida en el interior, en la intimidad tuya, y que el Hijo de Dios está mirando a su Iglesia, no desde la apariencia exterior, sino desde la realidad interior. Tercera cosa, no solo es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, sino que sus pies son semejantes a bronce bruñido. El bronce es figura de juicio. Por tanto, está hablando de poder del Señor sobre sus enemigos que le da absoluta victoria sobre ellos. Retrocedo en el tiempo al Salmo 2, versículo 9, donde hay una profecía sobre Jesucristo aquí en la tierra y dice el salmista: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es el que tiene la autoridad y tiene el poder y va a ejercer juicio. Así se manifestó también a Juan en el capítulo 1 y en el versículo 15. De otra manera, lo que está diciendo aquí esta manifestación del Señor es que el Señor está dispuesto a entrar en juicio dentro de la Iglesia. No hay mal que solo se resuelva actuando contra quienes lo producen. Es decir, el mal se manifiesta y se soluciona en la medida en que los malignos desaparecen de su acción malvada. El pecado no corregido adquiere cada vez una mayor dimensión. Antes en la Iglesia, capítulo 2 y versículo 14, leo el texto bíblico, 2:14, en la carta a Pérgamo dice: tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Al principio los tenía, a los que no se ajustaban a la doctrina, pero ahora están presentes actuando y funcionando. En la carta esa que he mencionado, el Señor ve que dentro de la Iglesia hay un grupo de personas que no tienen demasiado interés por la doctrina y por la santidad. Pero ahora aquí este grupo ha tomado una dimensión, tiene un líder que va a enseñar doctrina perniciosa y la Iglesia está desviándose. Por tanto, la presentación del Señor es el que tiene autoridad, el que ve la realidad y el que está dispuesto a entrar en juicio contra los que están pervirtiendo la buena marcha y la enseñanza de su Iglesia. En segundo lugar está la Iglesia. Escribe a Tiatira, versículo 18. Tiatira es una ciudad pequeña, situada como las 7 en el Asia Menor. No se sabe quién fundó la iglesia en Tiatira, pero lo que sí sabemos es que Lidia, la primera mujer convertida en Europa, era de Tiatira. Recordáis todos por la historia de Hechos que el apóstol Pablo quiso ir a predicar el evangelio en Asia Menor, y el Espíritu se lo impidió. Y lo envió, con la visión del varón macedonio, lo envió a Europa. Y qué bendición tan grande para él, saber que él quiso predicar el evangelio en Asia Menor y la primera convertida en Europa viene de una ciudad
de Asia Menor. Como todas las ciudades importantes de entonces, aunque esta es pequeña, tenía templos dedicados a los ídolos. Y hay algo interesante según la historia, y está que en esa ciudad estaba presente, residía una adivina que se llamaba Sambata y que facilitaba y propagaba el satanismo. De ahí que comience a hacerse referencia en estas cartas a la presencia de Satanás, a la acción de Satanás, a la enseñanza diabólica sutil de Satanás ahí. Lo primero que el Señor revela son virtudes en la iglesia. ¡Qué bendición tan grande! Si yo tuviera que examinar una iglesia y dar un diagnóstico, buscaría y diagnosticaría sus problemas y tal vez me olvidaría de sus virtudes y perfecciones. El Señor no lo hace. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor entran a la intimidad, al interior de la iglesia y descubren lo que es bueno y lo que es malo. Las primeras virtudes se manifiestan en esto, que el Señor conoce sus obras. Una iglesia activa no habla de virtudes, obra, opera, funciona de acuerdo con esas virtudes. Es decir, lo que la iglesia estaba haciendo demostraba lo que el Señor descubre que hay de virtud en ella. En primer lugar, el Señor dice, yo conozco tu amor. El amor era sin duda el motor de la iglesia. Las obras que esta iglesia hacía eran impulsadas por el amor. El distintivo de la iglesia de Cristo es precisamente este, no otro. El amor es la razón de ser, la naturaleza de ser y la forma de ser de la iglesia. De ahí que el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35, recoge esas palabras. El Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Ahora, la doctrina, que es importante, ¿cómo no va a ser importante? Enseñanza falsa es perniciosa, la doctrina no viene de los hombres, no está establecida por los hombres, procede de Dios y hay que mantenerla. La doctrina será respetada, reconocida, predicada y obedecida en la medida en que el amor a Cristo se manifieste. De ahí que el Señor dijo que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando voy a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, el apóstol desarrolla esta misma idea. Cristo dijo, el amor es el elemento fundamental y la razón testimonial de la iglesia ante el mundo. Y Pablo recuerda en ese capítulo que si un creyente tiene todos los dones y todas las perfecciones, pero no tiene amor, viene a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. De otra manera, si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser nada delante de Dios. La vida cristiana funciona al impulso del amor, no del amor que el creyente tenga hacia algo, sino del amor que Dios derramó en el corazón del creyente para que ame las cosas de Dios como Dios las ama. No en la dimensión intensa del amor de Dios, es un amor infinito, pero sí en la misma calidad de amor, amor desinteresado. El motor dinámico de una iglesia es el amor. Yo amo al Señor, obedezco al Señor. Hago la obra del Señor, o Él, mejor dicho, la hace por medio de mí, porque yo lo amo. Estoy dispuesto a entregar mi vida si es necesario, porque amo a mi Señor. Y lo amo porque Él me amó primero. Una iglesia que tiene una característica notoria, su amor. En segundo lugar, el Señor mira otra virtud, tu fe. En este sentido tiene que ver con la fidelidad, es decir, la fe que actúa. La fe que salva es la fe que santifica. Y es precisamente la vida cristiana que se desarrolla en el campo de la fe. El apóstol Pablo dijo, lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fidelidad es la expresión visible de la fe. Era una iglesia fiel. Quiere decir que era una iglesia comprometida con el Señor y que tenía o que vivía, que practicaba, que estaba en plena comunión con Él. Hermanos, las obras de amor pueden ser ocasionadas de vez en cuando por emociones,
pero las obras que son generadas auténticamente por el amor de Dios se mantienen siempre por lealtad a Dios. Algo más, el Señor mira, tiene amor, es fiel y está comprometida con el servicio. Mirad lo que dice el texto. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No solo ama, sino que sirve. La vida cristiana separada del servicio es imposible. Y es imposible por una razón. Porque si la vida cristiana consiste en vivir a Cristo, y la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo, y si el apóstol Pablo recuerda en Gálatas 2:20 que estoy crucificado con Cristo y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo, la vida de servicio es la vida de Jesús aquí en la tierra. Él vino para servir y no para ser servido. De manera que el servicio es el amor en acción y el servicio es la expresión de la vida cristiana. Pablo escribe la carta primera a los tesalonicenses y dice, yo sé que vosotros sois una genuina iglesia porque os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir y esperar. Es posible que una iglesia tenga mucha actividad, pero tenga poco servicio. Leo una frase que vino a mi mente uno de estos días y que leí hace tiempo en un libro que no recuerdo exactamente cuál es, pero que decía así, hacer mucho sin amor no es servicio, es vanagloria. Hacer lo que nos gusta no es servicio, es vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete pero no un vaso de agua fría no es servicio, es soberbia. Cada uno de nosotros tenemos que servir. Somos llamados a servir, es nuestro privilegio y es una manifestación de la identificación con Cristo. Todavía añade otra perfección, paciencia. Y la palabra paciencia aquí es la capacidad para estar tranquilo cuando alrededor hay una tempestad. Es la expresión de paz dentro del alma. Es la manifestación de ese amor que todo lo soporta. Carta 1 Corintios, capítulo 13 y versículo 7. Puede ocurrir lo que sea en el entorno donde nosotros estemos y donde la iglesia se manifiesta, pero lo que es evidente es que hay paz en el interior y nadie puede quitarnos esa paz. Como aquel himno que dice, estoy bien con mi Dios. O si lo prefieres, aquel otro que dice que aun en medio de la tempestad yo puedo descansar y vivir la paz de Dios. Por último, el Señor ve que hay progreso y dice que las obras de hoy son más que las de ayer. Ha estado avanzando en todas estas perfecciones, movida por el amor sirve y Dios está bendiciendo la iglesia y la iglesia está avanzando. Yo conozco tus obras. Pero inmediatamente el Señor levanta o detecta o expresa el problema. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo contra ti. Y la primera cuestión que tiene el Señor contra esta iglesia es la presencia de alguien en ella. Habla de Jezabel y dice que se dice profetiza. No hay duda ninguna que esto genera una dificultad. ¿Es realmente una mujer en la iglesia? ¿O es un hombre que figuradamente apela en el sentido histórico a una mujer antigua que se llamaba Jezabel, que introdujo el pecado y la falsa enseñanza en Israel? Yo creo que pueden ser ambas cosas, que hay una mujer que está haciendo el oficio que hizo Jezabel en la antigüedad. Y lo más tremendo de esto es que la iglesia toleraba que esta persona estuviese actuando de esta manera. Tengo contra ti unas pocas cosas que toleras que esa mujer Jezabel. Iglesia tolerante. Hay muchas iglesias tolerantes que no se
no tienen un empeño en mantener realmente las reglas de conducta que la palabra de Dios tiene. Se han declinado un poco, estamos en un tiempo de permisividad y la tolerancia viene a introducirse muchas veces en la vida de los creyentes y en la vida de las iglesias. ¿Cómo alcanzaba con este mensaje nocivo a los demás? Porque ella se dice profetiza. Profetiza es alguien que revela lo que Dios da y alguien que conoce bien la Escritura. La palabra profetizar, profeta, en el Nuevo Testamento no tiene que ver solamente con revelar cosas ocultas que no estaban escritas. La Biblia se escribe, ese tipo de profecía termina, no se puede añadir nada más a lo que está escrito, pero profecía para Pablo es también hablar palabras de aliento, exhortación y consolación. Carta primera a los Corintios, capítulo 14. Por tanto, aquí hay una mujer que tiene capacidad de ministerio para alentar, enseñar, conducir. Pero ella, que era una persona capaz, tenía un sistema incorrecto. Dice el texto bíblico, enseña y seduce. Notaréis que seducir tiene que ver con la acción diabólica, con un poder de actuación conforme a Satanás. Era una mujer que estaba, sin duda ninguna, sirviendo al enemigo de la iglesia. Y la enseñanza de ella era más o menos, voy a resumirla de esta forma sin entrar a analizar el versículo, el pecado no tiene tanta importancia y el pecado no es tan malo. En los tiempos primitivos se enseñaba algo sumamente pernicioso, y es que puesto que Cristo murió por los pecados, no importa lo que tú hagas, tu pecado ya está perdonado. Cuando tú vives en la complacencia del pecado, tienes que preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Esta mujer estaba enseñando que el pecado no era tan malo y posiblemente estaba hablando de la fornicación espiritual, aunque pudiera entenderse fornicación material. Es decir, que los pecados de la carne no tienen importancia. Hay sistemas filosóficos, platonismo incluyéndolo también, que dice que el problema del hombre no está en el espíritu, que eso es bueno, sino en la carne. Por tanto, como la carne se va a destruir, no tiene importancia lo que tú hagas con ella. Pero esto es ignorar que de la abundancia del corazón habla la boca y que la operatividad del cuerpo nace del interior de lo que el alma desea. Dice que además de esto, estaban comiendo o le enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estaba hablando de complacencia o de no darle importancia al pecado y no darle importancia a la mundanalidad. Y estaba rebajando el compromiso de separación del mundo. Dejaba de enfatizar la santidad personal para ser tolerante. El apóstol Pedro habla precisamente de todo lo contrario y demanda que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Lo que ocurre aquí es que la Iglesia está permitiendo que se enseñe algo contrario a la verdad. Permitía el pecado en algunos, sin aplicar la disciplina que Cristo demandaba. Permíteme un paréntesis. El legalismo convierte disciplina en castigo y eso es pecado. La espiritualidad correcta disciplina a aquel que vive en contraposición a la enseñanza de la palabra y que después de exhortado permanece. Se le disciplina para que reflexione y retorne al camino debido conforme a la voluntad de Dios. La disciplina no puede ser aplicada a ningún creyente más allá del tiempo necesario para que produzca el efecto restaurador de la gracia. Si yo pongo a una persona, a un hermano que ha cometido una falta y la pongo en disciplina por un tiempo, estoy quebrantando lo que la Biblia enseña sobre el sentido de la disciplina. Pero en medio de todo esto tengo que entender que la tolerancia con el pecado es mucho más grave
que cualquier otro defecto, porque está impidiendo la correcta relación de comunión con Dios, está contristando al Espíritu Santo y está separando la iglesia o la persona de las bendiciones de Dios. Ahora el Señor es un Dios de gracia, y notad que en la advertencia está dando un tiempo de gracia para que eso se rectifique. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios siempre es el Dios de las oportunidades. Muchas veces nosotros bajamos la vara de la ira sobre cualquier defecto de cualquier hermano y no le damos ocasión, tiempo para la recuperación, un tiempo de gracia. Pero al mismo tiempo hace una advertencia, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esto de arrojar en cama a causa del pecado no es una novedad de esta carta o del libro de Apocalipsis. Está por lo menos en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Dios puede colocar a un creyente que se extralimita en su vida y es un problema para la iglesia, lo puede poner como enfermo grave en la cama. Capítulo 11 de carta primera a los Corintios, versículo 30, en donde algunos a causa del pecado están enfermos, otros debilitados y algunos han muerto. En la carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, se menciona lo mismo. Pero el alcance del juicio que Dios está determinando sobre estos que viven de esta manera es enormemente grave. Versículo 23. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno conforme a sus obras. Juicio a muerte. Un creyente que es verdaderamente creyente puede caer en los lazos de la tentación o de la carnalidad y estar practicando pecado contra el Señor. Y Dios conduce a esa persona a la muerte física para mantener limpio su testimonio aquí en el mundo. Tenéis el ejemplo de aquel incestuoso de la iglesia en Corinto, a quien Satanás entrega para la destrucción de su carne, es decir, para que muera físicamente. El apóstol Juan en su carta primera habla también de que hay pecados que son conducidos a muerte, es decir, a muerte física, por los cuales yo no pido que se ore. El alcance del juicio es radical. Dios quiere limpiar su iglesia, Dios va a limpiar su iglesia para que mantenga la dimensión de testimonio. Y la carta termina con la demanda. Hay un grupo en la iglesia que está fuera de ese problema. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellas llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carta. Doctrina errónea, engañosa, profundidades de Satanás. Satanás está luchando continuamente contra la doctrina. Y el apóstol Pablo dice que en algún tiempo algunos predicarán doctrinas de demonios, entre las cuales está la prohibición de casarse. Satanás coloca a sus predicadores cuando puede en el ámbito de las iglesias para destruir la doctrina. Están viviendo un problema dentro de la iglesia, pero hay algunos que están lejos de esa situación y hay algunos que están alejados de lo que llaman profundidades de Satanás. Y dice el Señor, voy a poneros solamente una carga. Las cargas que el Señor pone son siempre fáciles. El Señor dijo, Mateo 11:30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo es la pieza que permite a dos animales compartir la carga. El yugo de Dios es fantástico porque el Señor está en un lado llevando o ayudándonos a llevar la carga y nosotros estamos en el otro siendo sostenidos por su gracia. Y el Señor le dice, la carga que os pongo es sencilla, retened lo que tenéis hasta el fin.
E indudablemente hay dos cosas que tienen que retener en el entorno de esta advertencia a la Iglesia. Primero, retén la doctrina tal y como está escrita. La doctrina bíblica está siendo desvirtuada hoy. La doctrina bíblica está siendo muchas veces pervertida y se pervierte tal vez acaso no por deseo de hacerlo, sino por ignorancia de muchos. Cuando una iglesia no prepara a los miembros en Biblia, los convierte en niños infantiles que son fácilmente seducidos y arrastrados, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dios está llamando a la iglesia hoy a volver a la Biblia, a recuperar la verdad de la doctrina, a profundizar en la Escritura, a no dar a la congregación asuntos sumamente sencillos y simples, a no alimentar a hombres con comida de niños. Está llamando a los líderes de la iglesia a que vuelvan a la Escritura y prediquen la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Cuántos discursos extraños están en los púlpitos de hoy? ¿Cuántas ideas personales y poca Biblia? Yo quiero llamar vuestra atención a esto. ¿Quieres una iglesia sana? ¿Quieres una vida individual sana? Vuelve a la Biblia. En segundo lugar, sed santos. Y habla el entorno de las palabras del Señor, es un llamado a la santidad, a una separación del mundo. Apartaos del mundo, no toquéis lo inmundo, dice el Señor, y yo seré para vosotros Padre. La gran bendición del creyente es que está en el mundo, pero no es del mundo. Que las cosas del mundo pertenecen a la vida anterior a la regeneración. Que el mundo y sus cosas tienen atractivo temporal y pasajero. Pero nosotros, dijo Cristo al Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Queridos hermanos, en una sociedad licenciosa, en una sociedad perversa, en una sociedad pecaminosa, la iglesia está llamada a santidad. Quiero decirte que la santidad no es algo opcional para la vida cristiana, es la razón esencial de la vida cristiana, separados del mundo. Dios llama a la iglesia a esto. Y el Señor, que llama a los creyentes a que soporten esta carga, bendita carga, le da una promesa y les promete que todos estos reinarán con él cuando él venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y está refiriéndose al reino de Cristo aquí en la tierra. Los reinos del mundo y su gloria son del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Él va a venir y va a reinar, establecer su reino en la tierra. Y nosotros vendremos y reinaremos con él. Primera bendición grande. Vamos a vivir cerca del Rey, en su reino, sirviendo en la administración aquí cuando él venga a reinar. Segunda bendición, le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana? Bueno, la estrella de la mañana es una referencia al Señor Jesús. De manera que en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16 está esa interpretación. Abrimos el capítulo 22, el versículo 26, y dice ahí, Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí dice, le voy a dar la estrella de la mañana. No va a hacerle un regalo, ya tenemos a Cristo y Cristo nos tiene a nosotros. Le voy a dar la bendición de una relación de comunión para siempre con el Señor. ¡Qué bendición tan grande! Leo aquel texto de 1 Tesalonicenses 4:16 y descubro que la bendición suprema para el creyente es precisamente esta. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora el Señor viene y te llama a ti, me llama a mí. La advertencia es general para la iglesia, el llamado es individual para el creyente. El que tiene oídos, oiga.
Dios me está llamando esta mañana y me está preguntando, ¿dónde está tu vida en relación con mi enseñanza? ¿Dónde está tu santidad en relación con mis demandas y en relación con la comunión con Cristo, que es vida en tu vida? No voy a contar ninguna ilustración. Permitidme cambiar la forma en que habitualmente tengo de concluir un tema. Voy a citar la Biblia. Quiero que la Biblia sea lo último que puedas oír esta mañana para tu bendición y para tu recapacitación y para tu respuesta. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios busca de ti y de mí una respuesta personal.